Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en 2 de Corintios, Perec 4, Pasuk 1, dice así: por lo cual, teniendo nosotros este oficio divino, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no procediendo con astucia, ni tergiversando la palabra de Dios, sino encomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios para la correcta exposición de la verdad. Pero si nuestro mensaje de redención tiene un velo encima aún, entre los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de esta edad presente cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del mensaje de la redención de la gloria de Mashiach, quien refleja perfectamente la de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua HaMashiach como Adón, y a nosotros como vuestros siervos por causa de Yeshua. Porque si Dios, que ordenó sea la luz, cuando todo era tinieblas, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Mashiach. Hay un servicio, un ministerio, una labor que Rav Shaul expresa y dice: este es mi oficio. Es decir, dentro del judaísmo hay dos factores importantes en la educación y la preparación de los hijos. Una es darles una carrera, un medio para poder salir y defenderse en la vida, y eso es una carrera, pero también muy importante es que procuran que los hijos también aprendan un oficio. Entonces hay dos cosas que en el judaísmo se enseña a los hijos: uno es el oficio y dos, que estudien una carrera. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Rav Shaul está diciendo que el oficio que él tiene es un oficio divino, que así como los hijos aprenden un oficio, la carpintería, la herrería, etcétera, etcétera, así también para Rav Shaul su oficio es el oficio divino, el oficio de dar a conocer, del oficio de hacer entender quién es verdaderamente el Eterno, quién es bendito, y sobre todo anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, y fortalecer el corazón de todos aquellos para que sea alumbrada la luz de Mashiach en sus vidas. Y eso es algo muy importante, porque al final del día nosotros tenemos un quehacer, todos tenemos un quehacer. Rav Shaul lo reconocía: este es mi oficio y es a lo que me dedico, es con lo que vivo y para lo que vivo, en otras palabras. Es con lo que enfrento la vida y es a lo que cada día me dedico para la honra del cielo. Eso es lo que, en otras palabras, estaría diciendo Rav Shaul, pero añade: antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no procediendo con astucia, ni tergiversando la palabra de Dios, sino encomendándome a toda conciencia humana delante de Dios para la correcta exposición de la verdad. En otras palabras, dice: yo expongo todo lo que enseño y no hay nada oculto, no hay nada perverso en mis palabras ni mis enseñanzas. ¿Por qué diría Rav Shaul esto? Porque así como en el ayer, en sus tiempos y en los tiempos incluso del Ribi, había mucha gente que tenía siempre algo oculto y escondido por lo que enseñaban o instruían. Ellos tenían intenciones. ¿Se acuerdan que hablábamos precisamente el día de ayer o antier acerca de las intenciones? Y precisamente una de las cosas que el Eterno ve para juzgar a cada hombre es la intención del corazón. Y en este caso, pues precisamente dice Rav Shaul: yo juzgo mi conciencia, yo juzgo que estoy en lo correcto, porque no hay nada escondido, no escondo nada, ni me oculto nada.
nada y lo expongo a la conciencia y a la expectativa o al escrutinio de los seres humanos. No hay nada que haya oculto, no hay ninguna segunda intención o algo que traiga deshonra al cielo. Todo lo contrario, mi oficio es legítimo, dice Rav Shaul. Todo lo contrario, mi oficio es en verdad, pero si nuestro mensaje de redención tiene un velo encima aún, entre los que se pierden está verdad. Y algo que se le dolía, creo yo, en lo personal por sus palabras, es que había todavía gente que no reconocía o que no sabía del Mesías de Israel. Y eso dice, permanece vedado tanto para los judíos que no reconocían que Yeshua era el Mesías, como para los gentiles que no solamente no reconocían al Mesías, sino que incluso estaban involucrados en la idolatría. Para él era muy importante que los gentiles pudieran reconocer que había un solo Dios. Y segundamente, que reconocieran que el Eterno, quien es bendito, uno y único, el Creador, había enviado al Mesías para restaurar la vida de todos aquellos que se habían pervertido sus pensamientos, sus ideas, y que habían establecido paradigmas de idolatría. Es por ello que es importante entonces que haya gente con oficio, hay gente que se dedique, gente que exprese, que enseñe, que instruya, que guíe, que muestre la luz que el Eterno ha dado. Y es nuestra responsabilidad, mis queridos hermanos, que nosotros seamos fuentes de ese conocimiento, que el Eterno ocupe lo que hemos aprendido y aprendemos, lo que hemos recibido, porque eso que tú has creído es lo que tienes que compartir, eso que tú has creído es lo que tienes que exponer y poner sobre la mesa delante de un judío o delante de un gentil. Es importante todo esto porque al final del día el Eterno pone delante de nosotros una gran responsabilidad, y esa gran responsabilidad es de precisamente mostrar a la gente, mostrar al mundo que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach. Entonces es una gran responsabilidad. Rav Shaul dice, y si algo le dolía, si algo le molestaba, la piedra en el zapato de Rav Shaul era que todavía mucha gente había, sin que, tanto judío como no judío, sin que conociera, sin supiera de esto. Sabemos, y como dice aquí, que al final del día quien ha puesto esa revelación es el Eterno. Dice, porque Dios que ordenó sea la luz, o sea, esta expresión es algo muy extraordinario y tiene profundidad en la palabra. Dice, porque Dios que ordenó sea la luz, cuando todo era tinieblas, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones. ¡Wow! Para iluminación del conocimiento de su gloria en la faz de Mashiach. Entonces, es Hashem que da la iluminación, es Hashem que a través de Yeshua, a través de su enviado, nos da esa luz, ese conocimiento extraordinario. Y para que tengamos esa luz, para que obtengamos esa luz, es necesario que nosotros le creamos y recreamos que verdaderamente Yeshua es el Mesías de Israel. Esa es nuestra labor, y por eso es que Rav Shaul decía, todavía hay gente que tiene vedado esto, todavía hay gente que no reconoce esto, hay mucha gente que su mente y su corazón está oscurecido y está en tinieblas, y esa es nuestra responsabilidad, mis amados. La responsabilidad de todos y cada uno es dar a conocer a la gente, invitándole, hablando, promoviendo, ganando y mirando. A veces como que nos frustra a veces actitudes de los cercanos o de los lejanos, pero eso no nos debe
desanimar, sino todo lo contrario, debemos seguir adelante. Y yo siempre que encuentro todo este tipo de cosas, de oposición, todo eso, yo mismo me digo, pues nadie me dijo que iba a ser fácil. Pues no. ¿Quién me dijo que iba a ser fácil? Yeshua nunca nos dijo que iba a ser fácil. Mira nada más la vida de Rab Shaul. ¿Tú crees que fue fácil para él? No, ¿qué va a ser? Sufrió lo que ni te imaginas, lo que tal vez ni tú podrás o llegarás a sufrir, pero es un modelo, es una perspectiva muy importante, porque ciertamente a veces nosotros miramos a nuestro Santo Maestro cómo sufrió de una manera extraordinaria, y básicamente en su servicio sí sufrió vejación y a veces el reproche de la gente, la incomprensión que al final del día no le importó, pero sí llega el momento donde llega al momento de ir al madero, y ahí dice, es tu voluntad. Pues si es tu voluntad, si tú permites que pase esta copa, y si no, pues viene, y ciertamente la bebió para que tú y yo podamos tener esa redención. Y entonces, pues el sufrimiento va aparte de, o sea, decir que no hay sufrimiento no es cierto, porque cuando nosotros les hablamos a las personas, luego a veces nos ofenden o sentimos mal cuando se expresan mal de lo que no saben, de lo que no entienden, pero a veces nos tenemos que tragar la saliva por decir algo, y debemos decirles y debemos hablarles del único Dios verdadero y de su Mashiach. Ahora que conocemos la verdad de la unicidad y unidad del único Dios, y ahora que sabemos que Yeshua no es lo que dicen las religiones, ahora tenemos la responsabilidad grande que si tenemos la verdad, mostrarla, declararla y no callarnos. No podemos callar esa verdad, porque un día nos demandarán esto. Que el Eterno nos ayude. Hay un gran peso para todos los maestros de Torah. No es solamente en el judaísmo, se dedican solamente a estudiar Torah y enriquecer su vida. En el caso nuestro hay un gran peso, como dice Rab Shaul, hay un gran peso moral, espiritual, en nuestro corazón, porque la gente conozca y reconozca al único Dios verdadero y al Mashiach. Esa es la lucha que tiene el judaísmo netzarita, de todos los maestros que con honestidad enseñan las escrituras, que no tienen nada oculto, como dice el mismo Rab Shaul, que no ocultan ninguna cosa en su vida, sino todo lo contrario, siempre están dispuestos a expresarlo con honestidad. Pues así como te voy a decir, Rab Shaul lo decía, yo, el Eterno, decía, el Eterno ha visto en mí y ve en mí que realmente yo vivo con honestidad, pero había quienes lo veían mal y que hablaban de él mal y que alzaban falsedades, que le dijeron pues que él estaba enseñando otro judaísmo, válgame, que él estaba en contra de la Torá, estaba en contra de la halajá, de los ancianos, de los líderes, de los maestros, y lo culpaban de tanta cosa que te voy a decir que no había nada de eso, pero sin embargo la gente a veces se levanta a hablar y a decir y a culpar. ¿Por qué? Porque es parte del camino, porque es parte de lo que tenemos que hacer. Que sea la voluntad del Eterno ayudarnos a expresar con nuestras palabras y con nuestras acciones, y sobre todo con nuestro testimonio, que podamos hablar de ese Dios uno y único de Israel y de su Mashiach. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, y nadie nos ha dicho que es fácil, pero es nuestro oficio. Que el Eterno te lleve con mucho bien y que
tengas un Shabbat extraordinario. Shalom, shalom.